está el grabado. Y el compartir. Los chiquillos venían más ratito. Y la deconstrucción tiene que ver con algo que estaba construido. Entonces, ¿es desconstrucción o deconstrucción? Deconstrucción. Ya. Deconstrucción. Y ahí sobre todo esa pregunta, esa también la vamos a hacer. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hay que deconstruir? Y justamente lo más importante, pero también yo, cuando se aplica esto, hace esa parte. Estoy buscándolo para poner un... Son más cortitos estos apuntes porque voy a pasarle la aplicación mía que hice del poema, y ahí le va a quedar también, bueno, refuerza un poco esto, pero también le queda más específico la aplicación. Ya. Lo primero que uno piensa... ¡Ay, se fue! Y lo admitiré de nuevo. Javier. Estoy entrando por el computador, a ver si puedo entrar por las dos. Ya. Entonces, ya. Estás doble. Está bueno. Como no sé si ahí me veo en la... no. ¿Me alcanzas a ver? No, no me ves. Te vemos ahí, pero no te vemos en el de abajo, en el que estás en el computador. Ahí estás en el celular, ¿no? Sí, o sea, lo que... ¿Puedes ver la pantalla? Ahí te muteaste. Ya. El concepto entonces de construcción. Y este concepto fue acuñado por el filósofo Jacques Derrida. Es desde los 60, pero principalmente influye desde el 89 en adelante a través de distintos textos filosóficos. ¿Ya? Entonces, respondemos un poco a eso, es deconstrucción. Para algunos, la deconstrucción implica una pregunta, ¿no? Una pregunta que, ¿qué queremos deconstruir? Es decir, ¿qué es lo construido que nosotros queremos deconstruir? Entonces, lo importante de aquí es que nosotros no aprendamos a caminar, como siempre digo, en los zapatos de Derrida, y podamos entender que él desde el 80, está mirando desde finales de los 80, o desde el 70, por ahí, ¿no? Hacia atrás. Y nosotros hemos visto que todo lo que hay hacia atrás, desde los clásicos, los medievales, lo que nosotros hemos ido conversando en clases, que ya son, digamos, 2500 años, 2800 años, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos abarcado, y siempre va a quedar algo. Nosotros sabemos que el sistema filosófico occidental está basado en algo que se llama, y que llamó Derrida, la metafísica de la presencia. ¿Ya? Y él entonces critica, ¿no?, el fundamento, la construcción, las bases epistémicas de esta metafísica de la presencia a la que él señala, ¿no? Entonces, él caracteriza esta metafísica de la presencia. ¿Cómo la caracteriza? Dice que hay todo nuestro pensamiento filosófico, y también entonces todo lo que nosotros podríamos aplicar de ese pensamiento filosófico a la teoría crítica literaria, ¿ya?, estaría basado en oposiciones
en binarismos, que nosotros lo hemos hablado hartas veces, ¿no? Y en un principio de identidad, es decir, nosotros funcionaríamos con un pensamiento filosófico en donde tenemos oposiciones binarias, lo bueno, lo malo, la derecha, la izquierda, ¿no? Alto, bajo, masculino, femenino. Eso también lo vio la escuela de Frankfurt, ¿se recuerdan? Esas oposiciones lógicas serían el fundamento de esta metafísica de la presencia. Entonces uno dice, ¿por qué está criticando Derrida a estas oposiciones lógicas, a este binarismo? ¿No? Está criticando este pensamiento, esta lógica formal, este principio identitario, porque una cosa entonces es verdadera, pero entonces no es falsa. Es decir, el binarismo lógico es excluyente. Alguien, uno de los dos, tiene la verdad. Uno de los dos opuestos es superior al otro. Y es algo que también la escuela de Frankfurt había dicho. Es decir, si yo tengo masculino y femenino, yo pongo un más arriba de lo masculino, dirá Frankfurt, y en lo femenino yo puse un menos. Es decir, algo, un ser humano de segunda categoría. Un segundo sexo, dirá la Simone de Beauvoir desde el punto de vista feminista. ¿Me entienden? Entonces, esa categorización, esa jerarquía, es la que le sigue molestando a la filosofía francesa, en este caso, y entonces él aplica un desaprendizaje, una herramienta, una estrategia, un modelo, ¿no? Que podría desmantelar estas oposiciones lógicas. Entonces la idea es salirse de este todo, de estas verdades absolutas, ¿no? Y poner un énfasis en desarticular los elementos fundamentales que otorgarían un sentido a la estructura, como dice acá. Un desaprendizaje, una deconstrucción, implicaría entonces una ruptura crítica de esa estructura. ¿Para qué? Para armar otro sistema de comprensión, otra manera de pensar, otra manera de entender la realidad. Por eso que es un desaprendizaje. Entonces aquí dice, por ejemplo, si hablamos de deconstruir un texto, nos referimos a interrogar los supuestos que lo constituyen con el propósito de dar una nueva perspectiva, una significación diferente de lo que parecían estar diciéndonos. Entonces, yo tengo, establezco que el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, según la filosofía, lo que dirá Derrida, mira hacia atrás y dice, el lenguaje ha funcionado con binarismos, con oposiciones lógicas, excluyentes una de la otra. Y entonces, ¿qué puedo hacer para pensar la realidad y todo, digamos, de una manera diferente, ¿no? De una manera distinta? Tengo que desaprender, tengo que desmantelar ese modelo y generar otra forma. Por eso que tengo que deconstruir lo que dirá Derrida, esa metafísica de la presencia. Él no es el único teórico que lleva adelante el tema de la deconstrucción y obviamente fue relacionado con el posmodernismo, ahora lo vamos a ver por qué, pero es también la escuela de Yale y aquí yo le puse algunos teóricos relacionados con esta escuela, por ejemplo, Harold Bloom, está Harman, está Paul de Man, ¿no? Quienes lograron establecer una perspectiva bastante amplia, más que nada en el área de las ciencias sociales y humanas. También Jonathan Kuller con su discusión sobre las bases teóricas de la deconstrucción, ¿no? Y con una marcada relevancia en el desarrollo teórico. Y ahí entonces ustedes tienen otros teóricos que
continúa, ¿no? esta construcción derridiana, y por lo tanto ya él no está solo proponiendo esta deconstrucción. Ha sido relacionado con el posmodernismo, y vamos a ver también la crítica que se le ha hecho a esta teoría filosófica, pero primero necesitamos entender bien lo que él está viviendo. Ya, a ver, primero, ¿por qué Derrida piensa que este binarismo nos podría hacer daño? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pensar de una manera con opuestos binarios, bueno, malo, Dios, diablo, femenino, masculino? ¿Por qué, según él, esa metafísica de la presencia, ¿no? Ese binarismo nos podría dañar? Ya no sabiendo nada más de él, sino así como por pensar nomás. ¿Por qué nos podría ser malo para el pensamiento, según Derrida, pensar de una manera binaria? A ver, Javier. O sea, a simple vista es porque eso excluye opciones diferentes, las síntesis, las opciones que, bueno, como solemos decir en lo común, que no es blanco ni negro, sino una gran escala de grises. Entonces, entendería que ahí hay una como obviamente una restricción, un restringirse. Es como cuando nos pasaban en cálculo los números que no eran los números naturales. Y tampoco o sea, primero los enteros, entendíamos solo los enteros, después entendíamos las fracciones, después entendíamos que hay números negativos, después entendimos que habían números complejos. Entonces, esto es como no darle espacio a otras estructuras lógicas. Ya. Y a otras realidades, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en lo Claro. que dice que los opuestos se atraen y todo ese tema, ¿no? De los refranes populares. Esa construcción puede reducir la complejidad humana, porque esa reducción me está diciendo que es el todo, es el uno, ¿no? Y ese todo, para que alguien se establezca como un todo, este yin-yang, por decir así, este opuesto binario, y se establezca como un todo, como algo redondito, alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir, esto está dentro de este conjunto, porque lo otro está afuera, ¿no? Nosotros somos los cuerdos y los otros son los locos, ¿no? Nosotros somos lo masculino y los otros es lo femenino. Es decir, alguien tiene que decir lo verdadero. Establecer esa dicotomía siempre implica un poder, una jerarquía, una política, un cuerpo dominante, una orden de discurso, dirá Foucault. Es decir, tiene que haber una ley, un rey, una república, un gobierno, alguien, ¿no? Una iglesia. Tiene que establecer este todo, este rasero, ¿no? Es como establecer un horizonte y decir, ya, una frontera de conocimiento. Esto es distinto a lo que soy yo, ¿no? Entonces, el principio de identidad es eso. A es igual a, ¿verdad? Y A no puede ser, digamos, B, ¿no? Entonces está todo, es como un orden, un establecimiento. Eso se usó en la ley, se usó en las mismas matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que lo que a Derrida le molesta es que esa gran complejidad de la realidad y esa gran complejidad del ser humano puede que no caiga en esta reducción binaria.
Porque ¿dónde yo coloco los no binarios o lo no binario de la juventud en este momento? ¿Dónde yo colocaría las disidencias sexuales? No me alcanzan acá, pues no participan de esta oposición lógica, ¿no? Entonces, el establecimiento es lo siguiente. No es solamente, dice Derrida, la oposición lógica, el binarismo, sino que el primero, es decir, lo bueno, Dios, ¿no? Lo derecho, no lo izquierdo, el primer término, la primera categoría, yo la tildo como algo superior, como algo positivo. Y la segunda categoría de esta ecuación, ¿no? Yo la bajo y le coloco un sesgo, le bajo la categoría. Y entonces yo le pongo el negativo, lo que ya había visto Frankfurt y que nosotros ya vimos. Entonces es terriblemente peligroso porque si las dos cosas estuvieran en el mismo nivel, quizás no habría problema. Pero como esta exclusión funciona con mecanismos de poder y de dominancia, o sea, al dominar el mundo, alguien tiene que establecer la verdad versus la mentira y así. Alguien tiene que establecer esto es verdad y esto es falsedad, ¿no? Esto es justicia y esto es injusticia, ¿no? Sin embargo, el lenguaje sabemos que es una cárcel y que funciona con estas dicotomías, con esta oposición lógica. Pero también sabemos que existen las antinomias, las paradojas, las contradicciones que nosotros hemos ido viendo en este curso. Y que eso nos desplaza de esta oposición lógica. Nosotros tenemos la posibilidad de correr las fronteras. Tenemos la posibilidad de desplazar la frontera del conocimiento. Siempre. Entonces, Derrida dirá, en el caso de la metafísica de la presencia, es logocéntrica. Y aquí es importante detenerse en la palabra, porque cada palabra, para Derrida, Derrida está estableciendo un nuevo lenguaje, como todos los filósofos, que aportan ideas nuevas, establecen un nuevo lenguaje para decir lo que él ha ido viendo, ¿no? Y que puede aportarnos al pensamiento y a esta teoría crítica literaria, porque después se va a hablar de construyamos el patriarcado, deconstruyamos la construcción, digamos, de lo bueno y lo malo, la deconstrucción se ha usado para todo, deconstruyamos la arquitectura, deconstruyamos esto, ¿no? Se usa de una manera divulgativa el concepto de deconstrucción, ¿no? Que como dijimos no es destrucción, es una desarticulación. Yo tengo un pensamiento con oposiciones lógicas, saco los elementos, los voy sacando, ¿no? Por ejemplo, lo bueno, lo malo, y resulta que me quedan una cantidad de elementos ahí que no calzan quizá en ninguna de las dos, de la oposición que tengo. Entonces, ¿qué hago con eso? Articulo nuevamente todos los elementos que yo tengo, articulo, ¿no? Después de deconstruir, yo articulo nuevamente y construyo una cosa nueva. Entonces, esa metafísica de la presencia es logocéntrica, es decir, es un elemento, ¿no? La filosofía había pensado con el logos, había pensado con una lógica estructural basado en esta oposición. Se había basado en la voz, en la oralidad, ¿no? en toda la parte fonética, ¿no? Y había dejado de lado la escritura. Él es uno de los recuperadores, él recupera la grama, la escritura, por eso él escribió de la gramatología, ¿no? Entonces, él cree, el logocentrismo es eso, yo tengo un centro, el centro está formado por esta oposición lógica. El centro es un poder. El centro lo establece
una casta, una clase social, con determinadas características y dependiendo del contexto cultural, político y todo. Pero eso siempre es una forma de hacer ese poder, siempre es una voz, siempre es una retórica, siempre es un discurso. Ese es el poder más concentrado que nosotros tenemos, es el logocentrismo. Y ese poder fuerte que tiene el lenguaje establece, como después dirá Foucault también, la orden del discurso. La persona que habla tiene un poder y establece ese poder generando un todo, el uno. Entonces, todo lo que se desvía, lo que sale del uno, lo múltiple, lo que yo no puedo pensar y meterlo dentro de esto, como en este caso ahora una explosión del no binarismo, ¿no? Que no es femenino ni masculino, sino que es fluido, incluso ni siquiera es transexual, no va ni siquiera en tránsito, sino que es fluido, puede ser un día él, al otro un ella. Entiendo que va a ser muy difícil para nosotros, más heteronormativo, entender esa situación, pero es fluido como todo el mundo, como todo en el mundo, ¿no? Esa dinámica a nosotros nos va a costar aprenderla, agarrarla, porque justamente nosotros estamos basados en un centro rígido, radical, ¿no? Mono, como un monopoder, ¿cómo decir? Un poder molar, es decir, completo, como es el logos. El logo en los griegos, ya sabemos, tiene como 5 acepciones, no es solamente la palabra, ¿no? Y implica mucha intencionalidad, mucha retórica, mucho énfasis en lo que estamos estableciendo. Está basada en la voz, y lo que quiere entonces el Derrida es basar nuestra experiencia con el lenguaje en la grama, en la escritura, saltar y establecer la herramienta simbólica más importante, ¿no? Y entonces entiende el mundo como texto, entiende el mundo como que yo puedo leer la realidad, ¿no? Entonces dice, este mecanismo transgresor, el que otorga precisamente a la construcción un carácter revolucionario, vino Derrida el 97, nadie entendía absolutamente nada en la católica, yo había empezado a leer hace poco, tampoco entendía mucho, le preguntaba a mi amigo filósofo y todo, pude hacer una pregunta, él me respondió con traducción y todo, yo no sé francés, nada, y a mí me gustaba esa libertad que él proponía, o sea, todo lo que sea romper ese binarismo, yo creo que ese esencialismo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo más difícil es lo hermoso, no lo más fácil. Lo más fácil es pensar binariamente, todos lo hacemos, ¿no? Nosotros construimos nuestras propias cárceles, y una de las cárceles más fuertes es el lenguaje. Entonces, tratar de pensar al revés del lenguaje, o sea, fuera del binarismo, es muy, muy, muy difícil. Yo a veces lo logro, a veces no, ¿no? La juventud se te viene encima, la gente de 20, 25 años cerca ayuda mucho porque con puro empeñones te dicen que estás pensando de una manera conservadora, ¿no? Binaria, ¿no? Apuntala. Y eso a mí me ayuda mucho a poder traspasarles a ustedes esto. La deconstrucción se vio con un carácter revolucionario al desplazar y reinventar las estructuras institucionales y los modelos socialmente establecidos. Ahí está el teórico. Hasta lograr su revolucionaria transformación, luchando en consecuencia contra las hegemonías y las distintas formas de poder establecidas en la esencia de las mismas. Pues como el mismo Derrida afirma, dice, no se trata solamente de levantarse contra las instituciones, sino de transformarlas mediante luchas contra las hegemonías, las prevalencias o prepotencias en cada lugar donde estás, se instalan y se recrean. Claro, ¿por qué él siente que lo logocentrista es prepotente? Porque el logos va a decir, esto es lo bueno, y va a venir otra persona y va a decir, no, para mí esto es lo bueno.
Y él entonces, desde ese logocentrismo, no va a escuchar, ¿no?, la verdad del loco, por ejemplo. Supongamos que yo me considero cuerda, no logro escuchar la verdad del loco, porque creo que el loco es solamente loco y no tiene su verdad. Entonces, ¿qué dirá Derrida? La justicia incorpora constitutivamente la injusticia. No hay oposición lógica, sino que cada uno de los conceptos incorpora el otro. Lo masculino incorpora lo femenino incorpora lo masculino. La injusticia puede tener ciertos rasgos, también justos, y entonces un concepto involucra constitutivamente al otro. No es que tengamos una oposición lógica en la cabeza, sino que lo que tenemos que hacer es que estamos pensando con todo. Estamos pensando con blanco, con negro, con matices, con grises. Todo avanza cuando avanza en conjunto. Y yo solamente decido una parte, que esto es lo bueno, y me vuelvo rígido frente a eso, entonces yo tendré que establecer un poder moral, ¿no? Un poder rígido, un poder que está, que no es multipolar, y resulta que el mundo se está volviendo cada vez más multipolar. Entonces yo cada vez voy rigidizando los conceptos, rigidizando mi mundo. Y la idea es, de alguna manera, pensar cada vez mejor, bien, y ampliar el sistema. Transformar desplazando la presencia a partir de una transición constructiva, bajo la evidencia de que la ausencia del texto marca lo mismo que su presencia. Aquí es importante. La metafísica de la presencia, que es la heideggeriana, la de Kant, la que ya hemos revisado, toda la filosofía desde Platón en adelante, incluso con los presocráticos en algunos casos, la metafísica de la presencia, ¿no? Esto es presente, ya. Entonces Derrida dirá, ¿y lo ausente? Lo que no dice el lenguaje, lo indecible, lo que no puedo controlar, el misterio, lo que no puedo ver, lo que se me oculta. Y aquí esto es muy importante para cualquier crítica, teoría crítica literaria o de arte. Siempre, ¿no? No todo se me presenta, sino que justamente el teórico crítico se mide en si es capaz de ver lo suficiente, como dice Lezama, ¿no?, para saber que ha perdido, ¿no? O sea, nosotros no podemos ver todo, no podemos ver nada, pero podemos ver lo suficiente para saber que hemos perdido. Ahí le pone su toque Lezama como buen poeta pesimista, ¿no? Supongamos que le quitemos eso. Necesitamos ver lo suficiente. Entonces, esta presencia, dice Derrida, es prepotente porque no me habla de lo que oculta, de lo que está debajo de la escritura. La escritura no solo incluye presencias, dirá, sino las ausencias que se excluye. ¿No? Entonces, yo cuando estoy hablando de algo, yo estoy haciéndolo presente, pero también estoy hablando de las ausencias de lo que yo estoy excluyendo. Por eso que muchas de las cosas que uno habla está lo oculto, lo indecible, ¿no? Y a eso es muy difícil de llegar. No es fácil porque no lo veo, no lo leo. Tengo que agudizar, ¿no? El excedente de visión del que hablaba Lezama también, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre voy a Lezama porque yo creo que más que un poeta, no solamente poeta, sino que Lezama Lima fue un gran teórico de la literatura, entonces uno de los grandes de los poetas que te enseñan cómo a mirar esto indecible, a mirar esto oculto. Entonces, miren lo que el Kuller lo que dice y lo que tiene que ver con Derrida, porque también son varios teóricos de la deconstrucción. Entonces dice, cada uno de estos conceptos, todos los cuales implican una noción de presencia, ahí vamos a ver los conceptos, ha figurado entre los intentos filosóficos de describir lo que es fundamental y se ha tratado como centro, como fuerza, como base o como principio.
Claro, cuando a uno le dicen principista, ¿no? Base, fuerza, centro. En oposiciones tales como, miren las oposiciones lógicas que están tiranizando nuestro pensamiento. Alguien podría decir, estructurándolo. Sí, como un partido del orden, estructuran. Pero, ¿qué es lo que yo pierdo en la estructura? Flexibilidad. Pierdo plasticidad. Pierdo creatividad. ¿Qué gano? Seguridad. Certezas. Porque esto no es para creyentes, la deconstrucción. Diría yo que no es para las personas que buscan certezas, ¿no? O creencias, sino que es para las personas que están acostumbradas a vivir en la incertidumbre o en la incerteza. Las oposiciones que nosotros tenemos es significado, forma, alma, cuerpo, intuición, expresión, literal, metafórico, naturaleza, cultura, inteligible, perceptible, positivo, negativo, trascendente, empírico, serio, no serio, y ahí 1.000.000 hasta el fin del mundo. El término superior pertenece al logos, a la primera categoría, y supone una presencia superior. El término inferior señala la caída, ¿no? El caín, ¿no? La caída del Ícaro, la caída de ese ángel, en lo que hablaba Rilke, el ángel terrible, el ángel demonio, ¿no? La caída. Y el término primero es superior, y el otro entonces inferior y es la caída. El pecado, ¿no? Toda esa cosa bíblica. El logocentrismo asume así la prioridad del primer término y concibe el segundo en relación a este, es parasitario. Femenino, o sea, masculino, femenino. Lo femenino es parasitario de lo masculino. Lo masculino es lo logocéntrico. Él es el centro, la fuerza, y va marcando el discurso. El segundo, ¿no? Es parasitario y se ve como complicación, como negación, como manifestación solamente, ¿no? O desbordamiento del primero. ¿Me entienden? Entonces, esa cantidad de principios, de bases, de oposiciones lógicas que pueden estar hasta el final, yo de alguna forma voy marcando el término superior y el término parasitario o inferior es el segundo. Por lo tanto, es una tiranía de la jerarquía, hay una jerarquía de valores aquí, hay una ética y una política, no es menor, es peligroso, porque si a los dos se le hubiera dado el mismo sentido superior, no tendríamos este problema que nosotros tenemos, ¿me entienden? Pero Derrida se da cuenta, y también la deconstrucción y los que siguen, digamos, su pensamiento, en que aquí hay un superior y hay un parasitario del superior, ¿no? Un apéndice, ¿no? Ya, entonces, sigamos con las consideraciones, pensemos las consideraciones que hablan, que se van digamos, a deducir de todas estas oposiciones lógicas. Sigamos con este mismo teórico, el Kuhler dice, la valorización inmanente de la presencia y por tanto la manifestación de su autoridad. ¿Quién tiene la autoritas? ¿No? El que tiene la presencia, no el ausente, ¿no? Entonces, el que habla, no el ausente. El autoritas, la valorización, yo valoro de una manera inmanente la presencia. Y se manifiesta como autoridad. Esa autoridad ha tenido símbolos, ¿no? Grandes símbolos. Desde la Biblia, el bastón, el cetro, digamos, todo lo que implican los reyes, ¿no? Los cetros, todo el sillón, la espada. Piensen ustedes en todo lo que implica la manifestación de la autoridad. Segundo, la sensación como fuente última de inmediatez y por tanto de presencia. La presencia es lo que de alguna manera yo siento. Lo demás no, ¿no? Lo demás pasa a ser de segundo plano. Hay una presencia de verdades últimas. Yo siempre le digo, cuando uno escucha todo,
o escucha uno, sabe que después de ahí hay algo trascendente. La presencia de verdades últimas, porque ¿quién dice la verdad de manera última, no? Es la presencia. La divinidad detrás, pero inherente a la presencia. Es increíble cómo la presencia de las cosas, por ejemplo, el papa o un sacerdote o la mamá, el papá, llaman tanto a divinidades que no están ahí, no son presencia, pero al final es inherente a la presencia, esa divinidad, porque ese orden, ese todo, ese uno, alguien lo tiene que decir. La verdad última, alguien la tiene que decir. Y lo loco es que no es alguien, es como algo, un espíritu, dioses, ángeles, etc. La presencia efectiva de un origen. Lo derridiano es contra el origen, ¿no? Por eso algunos han dicho también que es nihilista, que es pesimista, ¿no? Yo diría bastante escéptico, ¿no? La presencia efectiva de un origen o centro en proceso de desarrollo histórico. Todos vamos buscando un origen, ¿no? Y, y resulta que Derrida dice que no hay origen. Y cuando no hay origen, ahí está complicado, porque nosotros necesitamos ese origen, ¿no? El origen nos da un orden, ¿no? Entonces, buscamos ese origen. Eso es lo peor de la teoría literaria, cuando va buscando un origen, es decir, cuando va buscando la intención del autor, cuando va buscando la biografía del autor, cómo se refleja en el texto, cuando va buscando si el autor es creyente para verlo y reflejarlo en el texto, o si está divorciado, o si está casado, etcétera, etcétera, o si el contexto histórico, por ser alemán, ¿no? Devino nazi o socialdemócrata, no sé, pero cuando va buscando un origen, ¿no? El ser humano es terrible porque no puede deshacerse de ese origen, y Derrida se da cuenta de eso, la tiranía de ese origen. La presencia como una intuición espontánea, es decir, lo natural. La presencia es esa intuición espontánea. Lo primero que se te viene a la cabeza es la presencia, ¿no? Dice, el dominio de la lógica de la presencia dentro del pensamiento y su manifestación, nociones establecidas en el proceso de pensamiento como hacer claro, captar, demostrar, revelar, entender, ¿no? Y otras son evidencias de la posición decisiva que ocupa la misma en la construcción e interpretación de la realidad. Yo a esto le llamo la dictadura de la luz. Tiene que clarificar, tengo que entender el origen, tengo que entender cómo llegó hasta acá, ¿no? Yo tengo que demostrar, tengo que revelar. Las tesis son eso, ¿no? Una hipótesis, yo tengo que demostrarla, entre comillas, aunque yo puedo refutarla, pero se va buscando esa demostración. La superioridad de la voz o el habla, la parole, sobre el sistema lingüístico de la escritura, el langue, ¿no? Como la superioridad entonces de la voz, de la retórica, ¿no? La parole. Derrida dirá los sofistas, ¿no? Yo diría entre comillas, porque eso también está como probado, porque no es que no pensaran, no solamente hablaban y había una retórica ahí, sino que también había una escritura y un discurso. Pero sí se le puso mucha, por eso no me gusta a mí, aunque no sé cómo decirlo, la voz lírica, como que lo encuentro súper antiguo, como de ayudante. Hoy estoy siendo discriminadora. Cuando salen de las universidades los chicos, lo primero que dicen, la voz lírica, y yo le digo, ¿la voz? ¿Dónde está la voz? ¿No? La voz me suena a algo tan metafísico, ¿no? Y es realidad que hay una superioridad en la metafísica de darle como una cosa superior, una manifestación, por eso es manifestación, ¿no? De la voz, por sobre el sistema lingüístico de la escritura. Y lo que quiere Derrida es bajarlo a la escritura, a la grama, ¿no? Y digamos, jugar, hacer el juego en lo inmanente, no es trascendente. Por eso que la deconstrucción no es para creyentes. Porque yo no tengo que deconstruir nada cuando yo tengo una verdad revelada. Por tanto, la presencia, con su ubicuidad, Dios y el demonio están en todos lados.
son así lo dice la Biblia, ¿no? Ha llegado a establecer un dominio y poder sobre el pensamiento que no ha dejado margen para otras formas de exploración y manifestación. Bueno, Derrida tiene un libro que se llama Los márgenes de la filosofía. Es decir, la filosofía se ha construido en el centro, en estas oposiciones lógicas, ha funcionado pro poder, ha funcionado para el poder, si no, leamos la República de Platón o la Política de Aristóteles. Y de ahí en adelante, los filósofos han funcionado, por eso la primera de las sospechas, yo lo escribo, ¿no?, es hacia la filosofía. Entonces, Derrida dice eso, han funcionado, ¿no?, desde el centro, no desde los márgenes. Por eso su libro es Los márgenes de la filosofía. ¿Cómo vamos a construir en los márgenes? Obvio que lo heterosexual está en el centro, y los no binarios en este momento son los márgenes, son periféricos. Cuidado, porque lo que decía Foucault también, esos poderes pequeñitos alrededor se pueden ir moviendo, se pueden juntar, se pueden asociar y pueden volverse en otro centro y ser tan prepotentes o más que el anterior. Si no, preguntemos qué es lo que pasó con los revolucionarios en todo el tema de la Revolución Francesa y el tema de la guillotina, ¿no? Entonces, cuidado, porque los poderes chiquititos se mueven en algún momento hacia el centro, disputan ese espacio, no es que no tengan ningún poder. Y una de sus manifestaciones de poder logocéntrico, como se ha mostrado anteriormente, ha sido precisamente el reconocimiento de la superioridad de la voz, el fonocentrismo. Uy, a mí la fonología me hicieron como 2 o 3 en la universidad. El fonocentrismo, le decía yo al profe, ¿cuándo vamos a salir de esta voz? Sobre la escritura, los fonocéntricos, ¿no? Esta cuestión ha sido ampliamente discutida y expuesta por Derrida en muchos trabajos donde demuestra la grave contradicción de la filosofía, puesta de manifiesto por la mayoría de sus representantes, al desvalorizar a la escritura como un medio fidedigno de expresión del pensamiento, que por su insuficiencia estaría muchísimo más limitada en su expresión que la comunicación fonocéntrica. Nos cuesta mucho menos hablar que escribir. Escribir es la herramienta simbólica más formalizada de todos los tiempos, de toda la especie humana. Escribir implica una dificultad mucho mayor. Entonces parece que nos quedamos con lo fácil, con la parole, ¿no? No obstante, ser la escritura precisamente la que permitiría trascender la temporalidad de una época histórica, toda nuestra parole, a menos que nos grabemos todo el tiempo, se perderá como lágrimas en la lluvia. La escritura no. La temporalidad entonces de una época histórica logra transmitir las ideas en el tiempo, como los renacentistas decían, dejar memoria de sí. Todo ello le ha permitido afirmar que se podría demostrar que la filosofía ha sido una metafísica de la presencia, tomando al fonocentrismo como el privilegio de la voz. La voz es una privilegiada. Además de la reafirmación del ser como presencia. Cuidado, el ser es presencia, la ausencia no es sujeto, no tiene ser, no está siendo. Y eso es lo peligroso. El cuerdo es el sujeto, el loco no. El loco no es un sujeto. Entonces eso es muy peligroso. Pues el logocentrismo sería, por lo tanto, solidario de la determinación del ser del ente como presencia. Es decir, el logos acompaña a este ser, le da un sujeto. El que habla es el sujeto, establece una orden del discurso, él es el que tiene la autoridad, frente a todo lo demás que queda ausente, que no tiene posibilidades de hablar. Quizás esto es lo que midió Neruda cuando dijo en los 50, en los 60, ¿no? En estos movimientos populares súper fuertes, decía, vengo a hablar por tu boca muerta, ¿no? Vengo a hablar por los que no tienen voz, ¿no? Ahora nosotros sabemos que mejor que hablen esos, ¿no? Que hablen con voz propia, ¿no? Porque si no tenemos graves problemas de interpretar mal a los que no tienen voz. Pero hay un tema ahí de
de prepotencia también, como de venir a hablar por otros, como quién me dio a mí el poder de venir a hablar por otros. Ya. Y ahora quiero mostrarles esto. Ay, se me salió. No lo encuentro. A ver, voy a cortar para a ver si acaso lo logro hacer. No, no lo puedo hacer. Que tenía abierto aquí la página para mostrarle la revista, pero no sé dónde quedó. Se me cerró. Voy a preguntarle. Yo ya la tenía abierta, pero se me cerró. ¿Qué puedo hacer? Tendré que cortar nomás. ¿Cómo la abro sin que me salga? Vaya allá abajo y a ver. No, no, sí que no está abierto. Se me cerró. ¿Me entiendes? No la encuentro. La tenía abierta y seguro se me cerró. La revista material. Ah, ya. Espérate. Ya, listo, gracias. ¿Qué pasa? Ahora sí. Entonces, uy, ¿por qué no la veo? Ah, acá está. No, aquí ya la encontré. Ya, aquí está, miren. Este es el golem. Y entonces yo apliqué la deconstrucción a un poema, El golem, que es de Jorge Luis Borges. Y se llama La imposibilidad del origen en el golem de Jorge Luis Borges, siguiéndole como las líneas de Derrida, porque sabemos que tiene este tema del origen, ¿no? Que no existe. Entonces tiene una imagen, está publicado en la revista Materia Oscura, ¿no? Que nosotros tenemos con unos amigos, la imagen de la película del golem. Y ustedes van a ver un golem grande, ¿no? Más rígido, cuidado, porque de repente tenemos esa visión del golem, y abajo una niña que le ofrece una manzana, ¿no? La imagen de la inocencia. Algo así como un Robocop actual. Ustedes pueden ver la película también, se puede ver expresionismo alemán. El famoso expresionismo alemán sacó el golem. Entonces aquí dice que es una imagen de un afiche de la película El Golem, es el Golem, de Paul Wegener y Carl Boyce, no sé cómo se pronuncia. Tiene un epígrafe, dice: erróneamente se supone que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa, ¿no? ¿Qué mejor que Borges para decir que obviamente no hay teoría al reciclo? El pasado es modificado por el presente, también lo dijo Borges. El presente es dirigido por el pasado. Y una poeta, Jimena Rivera, ya fallecida, que dice: es verdad, sé que soy y no soy, y esta condición me multiplica. Entonces se llama la primera parte, solamente voy a ver la primera parte, y en la primera cuarteta redonda se lo voy a mostrar. Estos son 18 cuartetas redondas. Cuarteta significa que son 4 versos, ¿no? Y que funcionan con una rima y todo, que muy elaborada, como el alejandrino que veíamos el otro día, lo vamos a conversar también, pero es muy interesante porque son 18, pero vamos solamente
por el tiempo, a ver las dos primeras para que, a ver si acaso ustedes pueden ir revisando. Vamos a ver la deconstrucción entonces en Golem. El sentido de la investigación consiste en proponer una lectura deconstructiva del poema El Golem del escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿no? Es importante dar las categorías históricas porque no todo el mundo conoce a Borges, ni no todo el mundo conociéndolo sabe en qué momento nació y vivió. Siempre estos artículos más divulgativos hay que pensar que el otro no sabe nada. De 1889 a 1986. Partiendo de la idea de que este texto borgiano evidencia la imposibilidad del origen y con ello rechaza una de las grandes imposiciones culturales que es el logocentrismo del lenguaje. El mito funciona como un cuerpo resistente de irradiación cultural, ya lo habíamos dicho, esto lo dice el barroco latinoamericano con Lezama, ya que es el suelo en el que se asientan estas, en lo que acontece con uno de los mitos hebreos cabalísticos más antiguos. El golem es la creación de una vida artificial, un autómata, a través del lenguaje. Y desde este punto de vista, el poema en análisis vuelve a articular la centralidad de la lengua hebrea con todo su poder creativo. Imagínense, había que leer la cábala, fui a ciencias religiosas, no entendía absolutamente nada, me entrevisté con gente de filosofía, con gente hebrea que manejaba esto en cierto sentido, tampoco, ¿no? Algunas cosas solamente vislumbré. No es coincidencia que este mito sea un tema literario ya en el siglo XIX y que al principio del XX sea capaz de motivar la novela El Golem, que es de 1915, una novela bien interesante también, del escritor austriaco, la tengo por ahí, Gustav Mendig, 1868-1932, para ver más o menos dónde estaba el tipo. Además, dar vida a la cinta cinematográfica del Golem de 1920, ¿no?, de Wegener y Post, y a los estudios eruditos de Gershon Scholem. Más adelante analizaremos cómo Borges articula cada una de estas huellas en su poema. Se ha dicho que este mito tendría una doble lectura por el contexto histórico en el que se sitúa. Por una parte implicaría un criterio de salvación de los judíos que habitan en el gueto de Praga, y por otra la materialización de los conflictos internos del ser humano. En fin, este poema, compuesto por 18 cuartetas redondas, implica una reflexión sobre el lenguaje, y desde ahí aspiramos a deconstruir el poema borgiano. Contexto histórico y filosófico. En el siglo XX, la visión optimista de la ciencia fue decayendo, ya que entra en crisis la razón. Nosotros lo hemos visto, la razón instrumental, ¿no?, con la Primera y la Segunda Guerra y todo lo que pasa. Las dos guerras mundiales y el surgimiento del nazismo y el fascismo fueron incrementando la tendencia pesimista. En el campo de la ciencia, el relativismo y el determinismo contribuyeron a denunciar las paradojas de un positivismo. Esto todo, o sea, lo de Derridiano es obviamente contra el positivismo, ¿no? Porque el positivismo es el que establece la verdad objetiva. ¿De dónde? Nadie es completamente objetivo. Y recuerden el neomarxismo norteamericano. Lo realmente objetivo aquí es lo subjetivo, ¿no? Me parece que lo dijo Jameson. Entonces, se da vuelta, ¿no? Da vuelta el concepto. ¿Me entienden? Ahí también hay se quiebra la oposición lógica. Fundado en valores como la neutralidad y la objetividad. Maturana dirá, la objetividad siempre es entre comillas, la objetividad es una anteojera en un caballo. Solamente usted, la anteojera, al caballo le dice, usted tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Usted es objetivo. No, nadie es objetivo. Lo intentamos, pero no podemos. Que a la luz de la crítica habían servido de elementos disciplinantes. Fíjese, tan disciplinante fue que antes del Renacimiento, antes del siglo XVII, la voz del loco estaba en las plazas. Había una libertad para la voz del loco. El loco hablaba y estaba incorporado dentro de nuestra sociedad. Pero hay una política del encierro, que dice Foucault en la Historia de la Locura, una política del encierro en el siglo XVII, que corre, hay una frontera del conocimiento que decía, antes consideraba al loco como parte de nuestra historia, como parte de nuestra sociedad, ¿no? Pero ahora, después del siglo XVII, se establecen los hospitales psiquiátricos. Es decir, las instituciones van de acuerdo a esta política del encierro. No es que existieran siempre las cárceles, o no es que existieran siempre
los hospitales psiquiátricos. El concepto intelectual marca la acción y la realidad. El concepto intelectual marca los hechos. Por eso que no es menor la teoría crítica literaria. Por ejemplo, actualmente se está tratando de configurar como 5 organizaciones del sur como terroristas, asociaciones ilícitas y terrorismo. No es menor. La frontera del conocimiento, si se corre hacia allá, nosotros tenemos que entonces establecer ciertas leyes, ciertas acciones. La intelectualidad y la teoría crítica marcan los hechos. Si yo conceptualizo al loco como parte de la sociedad, pero si establezco una política del encierro, entonces vienen la política disciplinar, lo que dice Foucault, los hospitales psiquiátricos. ¿Y cuándo surgen los hospitales psiquiátricos? En el siglo XVII. De ahí en adelante. No existieron siempre. Es más, la nave de los locos, que muchos lo han pintado y han hecho novelas y todo, que lo que hacía la nave de los locos configuraba entonces, ahora una metáfora, pero en ese momento de una manera literal, digamos, salían a buscar todos los locos, se metían en esta nave y se les mandaba al mar, al gran mar, y se les dejaba ahí morir. Era esa la nave de los locos. Por eso muchos la pintaron. ¿Por qué? Porque establece, ahora la metáfora, pero en ese momento literal, la tiranía de ese logos, la tiranía de ese concepto, de esa base, de ese principio. Entonces hay que preguntarse, cuando yo defino, cuando yo nombro, estoy estableciendo una frontera del conocimiento. Y de ahí se van a deducir acciones, instituciones, etc., ¿no? En este contexto, el inconsciente de Sigmund Freud y el inconsciente colectivo que nosotros ya vimos de Jung producen una fuerte ruptura de lo establecido, es decir, de la modernidad hegemónica. Por otro lado, desde la Escuela de Frankfurt, el postestructuralismo contribuyó a derrumbar la razón como un fundamento, la razón instrumental, ¿no? Razón que se pretendía autofundada, suficiente, universal y fiel lectura de la esencia del mundo. Esta es la esencia, la razón, ¿no? Todo en un reflejo y vertical, como que viene de arriba, ¿no? Está dado por una espiritualidad, por algo trascendente, y baja. Esto es como a veces pienso que toda la modernidad, la razón y todo esto, es como la integración vertical de Metrogas con Agesa, creo, ¿no? Hay una verticalidad para integrar todo, ¿no? Y de ahí entonces se configura un mundo. En este caso nosotros estamos ante un fraude legal, como ustedes más o menos deben haber escuchado, ¿no? Desde un punto de vista económico, seguro que lo manejan ustedes mucho mejor que yo. Con la inflexión posmoderna de finales del siglo XX, llegaría una primera interpretación de un nuevo encuadre cultural. Algunos señalan que en un sentido despolitizador, se le critica, ¿no? Propicio para instaurar el neoliberalismo. Claro, se le abre la puerta al relativismo, se le abre la puerta al nihilismo, los que critican a Derrida, con todo el tema de la posmodernidad. Sin embargo, los nuevos movimientos sociales y la reflexión teórica que critica el modelo económico vigente mostraría en los inicios del siglo XXI que subsistía un lugar para la política, un lugar para la transformación, ¿no?, de la sociedad. Jacques Derrida, por su parte, se centró en la deconstrucción radical de la razón. Denunció el logocentrismo occidental para designar una norma cultural imperante desde Homero hasta nuestros días, que privilegia la fon, la palabra hablada, sobre la gramma, la traza, la huella, la letra. Cuestionó el carácter metafísico de todo concepto, producto de una pretensión de universalidad. Recuerden, el tema de los universales, ¿no?, versus estos particulares de toda la sociedad medieval, los universales, ¿no? La pretensión de universalidad que opera a partir del alisamiento de lo conceptual. El concepto siempre alisa, como que evita las complejidades, por eso que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno piensa y también cuando uno habla y cuando uno escribe. El concepto representa la huida de la diferencia, porque Derrida tiene otro texto que se llama La escritura de la diferencia. Claro, yo cómo encuentro lo otro, lo diferido, lo oculto, en esta dictadura de la luz, en esta omnipotencia de la presencia.
la homogeneización forzada a lo heterogéneo. En este sentido, Derrida señala que la ciencia de la escritura o la gramatología, por eso él escribe ese texto de la gramatología, ha sido circunscrita por el logocentrismo, que no es más que otro nombre de la metafísica griega, y que esta represión surge del dominio esclavizante que él habla ejercido sobre la escritura. Borges, haciendo hincapié en la imposibilidad del origen, intenta liberarnos del logocentrismo del lenguaje. Los poetas son de buenos, parece. La crítica de Derrida se concentró en la filosofía, particularmente en los discursos literarios y científicos, por eso que influye tanto en la teoría crítica literaria. Los trabajos postestructuralistas en general toman una dirección de enfrentamiento con los partidarios de la dialéctica y la totalización contra el sistema. La lógica de autolegitimación neoliberal, entendida en términos de Arturo Andrés Roy como ética del poder, genera una moralidad de la protesta, expresada en los movimientos sociales. Siempre con los movimientos sociales siempre hay una ética del poder, ¿no? Una ética del poder y una moralidad de la protesta. Y los filósofos argentinos como Arturo Andrés Roy, así se llama su libro, ahí está citado, lo ve, es un filósofo argentino. Los argentinos tienen filósofos, nosotros tenemos, pero no los reconocemos. La creciente concentración de la riqueza y la indiscriminada explotación de los recursos naturales son expresiones de este fenómeno. Estos movimientos sociales, sin desprenderse de su carácter heterogéneo, lograron articularse en espacios de lucha y búsqueda de democracias incluyentes, recuperando los valores de tolerancia, diversidad, desdisciplinamiento, incorporándose como en los 60, 70 a las luchas antisistémicas. Hoy día escuchaba que Mandela también fue terrorista. También fue configurado así, ¿no? Entonces, cuidado. En 1968, el filósofo argelino, y no es menor que sea argelino, no es menor, porque cuando vino la guerra de Argelia, ellos todos estuvieron peleando con Sartre y todo, ¿no? Tomaron causa por Argel frente al yugo francés. Derrida de 1930 al 2004, vino a Chile en 1997, yo estaba saliendo de la universidad y ahí lo pudimos ver. Pero Ben moría 7 años más tarde, ¿no? A través de la conferencia La Différence, dirá él, ¿no? Inaugura la posmodernidad ya digamos, en 1968, inaugura la posmodernidad con su teoría de la deconstrucción, que en términos generales cuestiona la tradición filosófica occidental, que se basa en la metafísica de la presencia, donde encontramos una oposición jerárquica en que el valor positivo recae sobre el logos, el verbo, la palabra oral, la razón. Yo soy el alfa y el omega, ¿no? Por eso es que es tan interesante la Biblia, ¿no? Porque ahí está el logos principal, la autoritas total, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, yo lo digo todo, lo hago todo, lo sé todo. Derrida, que la escritura, la letra, el grama. Dejando de lado lo que le interesa a Derrida, que es la escritura, la letra, la grama. A esta oposición jerárquica, el filósofo deconstructivista propone una oposición por diferencia, ya que considera que la filosofía del siglo XX cree en un a priori. Claro, ese a priori lo tiene que dar lo absoluto, ¿no? Teniendo una postura esencialista que trata de buscar el significado unívoco y trascendental de los textos. Por el contrario, la deconstrucción apuesta a la ausencia. No hay entonces un sentido absoluto, de acuerdo a lo derridiano, de los textos. No hay un significado único. Eso está más que probado, los semióticos también lo dijeron, con Humberto Eco, la obra está abierta, yo la voy rellenando porque tiene laguna de indeterminación, el lector va rellenando con su vida, con sus experiencias, con lo que ya leyó, va rellenando el libro, si hay 20 lectores, son 20 libros distintos, aunque sea un único libro. Teniendo una postura entonces socialista que trata de buscar el significado unívoco trascendental de los textos. Por el contrario, la deconstrucción apuesta a la ausencia, ya que no cree en la existencia de este significado trascendental y por lo tanto el signo está en representación de la ausencia de otra cosa. Entonces el significante para Derrida no depende del significado, sino que de otro significante. Y así un texto está formado por huellas, es decir, ausencias que no están presentes y que funcionan como marcas, donde toda marca instala un ámbito de poder. Entonces yo cuando leo voy buscando las huellas de las huellas de las huellas, pero no voy buscando un origen, sino que voy buscando las marcas, indicios. Eso lo dirá Barthes, ¿no? Los indicios. De ahí que en un contexto derridiano los textos no tengan un significado literal y no estén sujetos a la autoridad del autor o del destinatario, y por lo tanto pueden ser deconstruidos, subvertidos o transgredidos. El texto está formado por un juego de significantes múltiples
está en una infinita deriva, hablará de diseminación, ¿cómo es? Diseminación. Se desvía, se desborda el texto. Una infinita diseminación. Es decir, se abre a múltiples sentidos, dando origen a la iterabilidad, que es lo que es, lo vamos a ver, citacionalidad, ¿no? Repetición explícita o implícita en todo texto, que permite la identidad de la marca, que hace que la escritura sea repetible. Así, cito, no hay experiencia de presencia pura, sino solo de cadenas de marcas diferenciales. Y esto que es tan complicado, miren, así lo hice. Porque es interesante volver simple lo complicado. La primera cuarteta dice, miren, sí, entre paréntesis, como afirma el griego en el cratilo, cierre paréntesis, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces, sí, es condicional, ¿no? Sí, como afirma el griego en el cratilo, o sea, si pasa eso que afirma el griego en el cratilo, ¿y a qué se está refiriendo? ¿Quién es el creador del cratilo? Jaime. Platón. Ya, entonces, si yo, este griego el que está hablando, ¿no? Es Platón, entonces, el nombre es arquetipo de la cosa, sabemos de qué se trata el cratilo, que es la única reflexión que se tiene principalmente del lenguaje, en las letras de rosa, y le pone ¿no? digamos, esta diferencia, ¿no? Rosa, está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Qué creen ustedes? ¿En las letras de rosa está la rosa? Y todo el Nilo, o sea, el río, ¿está en la palabra Nilo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, sí, yo entiendo que sí, que efectivamente está el contenido, digamos, lo que el límite del lector tiene en el tiempo que le dedica a ese concepto. Obviamente se le quedarán muchas cosas afuera. ¿Pero crees que todo el río, todo el Nilo, todo el río en Egipto está en la palabra Nilo? O sea, es que bueno, yo no entiendo en la palabra, sino entiendo el logo, entiendo el concepto, entiendo lo que tiene contenido, la expresión del conjunto de letras que forman la palabra, y que en ese sentido está eh, obviamente para ese lector y ese tiempo que le dedica. Como tú decías antes, cada lector hace un libro distinto, entonces cada lector de este poema le dará la dimensión y dará para él su conceptualización. En su mente se recreará este concepto. Entonces el nombre es arquetipo de la cosa, ¿no? Aquí sí, Claro, lógico. como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir. Sí. Y si se cumple eso, si se cumple lo que dice Platón en el cratilo, ¿no? Y ustedes saben que es un diálogo, entonces hay tres personas, y el cratilo da una posición, por eso se llama el cratilo, y obviamente ahí tenemos la posición del cratilo frente al lenguaje, que es muy interesante, por eso que hay que leer los diálogos de Platón, porque son dos o tres personas y por lo tanto hay contraste, como decía un filósofo alemán, estaba escuchando a otra persona que estaba en Alemania, creo, estaba en Alemania y decía que le estaban rindiendo homenaje a un filósofo que decía, pensar es comparar, ¿no? Bueno, el diálogo de Platón implica comparar pensamientos, lo que cree Cartilo, lo que cree Sócrates de repente, lo que cree Hermógenes, lo que creen todos estos hablantes ahí, estos contertulios que están dialogando, ¿no? Y por eso son los diálogos,
de Platón, ¿no? Porque ahí tenemos 2 o 3 visiones frente a un mismo tema, frente a la belleza, frente a la justicia, ¿no? Frente al tema de la república, los sistemas de gobierno, y frente al lenguaje. Entonces, el nombre es arquetipo de la cosa, las letras de rosa, está la rosa en las letras, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Para Jacques Derrida, la escritura no es inocente, se escribe para comunicar algo. Por lo tanto, el signo está en vez de algo ausente. Es una marca de ausencia, no es solamente una presencia, es una marca de ausencia. Si analizamos la primera estrofa del poema, nos daremos cuenta que la estructura presente en el primer paréntesis deriva el texto a una ausencia. La tradición filosófica griega, específicamente el diálogo Cratilo de Platón. Si nadie ha leído el Cratilo, bien poco va a poder entender todo lo que sigue, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es ir a leer el Cratilo, a ver de qué se trata, ¿no? Esta cosa. Derrida nos conecta con la cuna de la cultura occidental y específicamente con la reflexión sobre el lenguaje, ya que para este filósofo no hay un código órgano de iterabilidad que sea estructuralmente secreto. Es decir, recuerden, en la Edad Media, ¿no? En lo clásico, habían cierta clase dominante y las Biblias y todas esas cosas funcionaron con un secreto. Miren, nosotros nomás podemos leer y escribir, porque nosotros podemos lograr este secreto de este libro. Eso lo libera Lutero. Cuando él dice que cada persona que es creyente y puede acceder directamente a la Biblia, no sabe ni siquiera lo que estaba haciendo, yo creo, porque lo que hace es saltarse esta casta de elegidos, estos iluminados, que solamente ellos podían leer la Biblia, ¿no? Siempre en todos los libros, estos libros de alquimia, estos libros mágicos, ¿no? Hay cierto iluminado que puede entender lo que se está leyendo, pero como que la prole o el pueblo o la masa, por decir así, no pudiera acceder a ese secreto, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Es complicado. Pasó también con el tema de la magia, pasa con las personas que hacen también estos juegos de magia. Ellos tienen ese secreto y por lo tanto eso da un poder sobre otros, ¿no? Que no tienen este secreto como para poder llegar directamente. La posibilidad de repetir, en consecuencia, de identificar las marcas, está implícita en todo código. Hace de esto una clave comunicable, transmitible, descifrable, repetible por un tercero. Eso solamente lo da la escritura. Si nosotros no hubiéramos quedado en el fono, en la palabra, estaríamos con los trabadores, estaríamos con la juglaría, ¿no? Estaríamos con los menesteres, las personas que pudieron, los trovadores, que por cosa mnemotécnica podían construir toda la historia y contar toda la historia, ¿no? De los pueblos, y de alguna manera, claro, era lo comunicable, lo transmisible, lo descifrable, ¿no? Pero cuando ya se vuelve escritura, el otro, que está miles de años después, va a poder leer eso. Lamentablemente en un tiempo, eso solamente estuvo reducido a una cantidad de personas, ¿no? Y principalmente hombres, y esa cantidad de personas, obviamente dentro de un privilegio. Por eso que el latín, por ejemplo, funciona también como un mecanismo, una frontera de conocimiento. El que no sabe latín, el que no entiende nada, o los indígenas, por ejemplo, acá, yo te bautizo, ¿no? Y todo ese tema. Iterabilidad, esta palabrita, ¿no? Viene de iter, que en sánscrito significa otro, y por lo tanto, todo lo que leemos liga la repetición a la alteridad, ya que Derrida explora todas las posibilidades de una interpretabilidad no unívoca, y nos recuerda, según Humberto Eco, que todo signo puede ser citado, y que por ello es capaz de romper con cualquier contexto dado, generando una infinidad de nuevos contextos absolutamente sin límites. El loco antes del siglo XVII era permitido, había una voz liberada. ¿Qué pasa con el loco cuando se le construye con esta política, ¿no? Del encierro? Entonces ya se lo interpreta de otra manera, ¿no? Se lo saca de ese contexto y se lo vuelve y se coloca en otro contexto.
todo puede ser sacado de contexto y colocado en otro contexto, entonces ya tenemos otro texto, ¿no? Entonces yo puedo absolutamente desbordar los límites. Todo es cita, todo es citacional. Por eso que para Derrida lo citacional, de hecho, por ejemplo, yo tengo algunos textos que son citas, así se llaman, en vez de poema, son cita 1, cita 2, cita 3, cita 4, cita 5. Y son citas que yo saqué de libros de historia del arte y que yo fui formalizando y los cambié, hasta que yo pensé que quedaban poéticamente bien para lo que yo quería representar. Pero es porque me estoy riendo un poco o haciendo como una parodia o estoy poniendo en jaque el concepto de la cita. Ya, y con esto vamos a terminar. Si deconstruimos el primer contexto griego con nuestra lectura del Cratilo, encontramos una reflexión sobre la exactitud de los nombres. Lo que hay en este diálogo platónico es un ejercicio de análisis de la adecuación de los nombres a los objetos del mundo. En este diálogo, después de una breve introducción, nos encontramos con dos conversaciones sucesivas. La primera entre Sócrates y Hermógenes, este último defensor de la teoría convencionalista del lenguaje. Señala que la exactitud de los nombres no es otra cosa que producto de un pacto social del consenso, de la convención. Esta es la teoría que pasó, o sea, que tenemos hasta hoy día. Esta es la teoría que triunfó, la teoría convencionalista. No hay nada natural que haga que esto es un computador. No hay nada. Nada natural. No hay nada natural que haga que esto sea un libro. Solo hay un pacto, una arbitrariedad. Todos nosotros, la comunidad lingüística, se puso de acuerdo en un nombre para este objeto, libro. Todo es convención en ese sentido, en el lenguaje. Y la teoría de Hermógenes es la que ganó. La segunda conversación se produce entre Sócrates y Cratilo. Ahí vamos con los dos, ¿ven? Este último es el defensor de la teoría naturalista del lenguaje, que sostiene que los nombres son exactos con la naturaleza, identidad, reflejo. Por lo tanto, el nombre es el duplicado de la cosa. La teoría naturalista llevó a los clásicos a la teoría mimética del lenguaje, donde el nombre es la imitación de la esencia de las cosas mediante sílabas y letras. Entonces, de ahí me gustaría que lo siguieran leyendo si es que se puede, lo que puedan, porque de ahí, cuando yo establezco lo mimético, la mímesis, ¿no? Si las cosas son iguales, el nombre, ¿no? Son iguales que las cosas, las palabras y las cosas, ¿no? Están iguales. Dios, o en este caso el alquimista, puede dar vida con su voz, con sus palabras, ¿no? Con nombrar, puede dar vida a un autómata como el golem, poniéndole, como ustedes van a ver, ¿no? Digamos, una palabra detrás de sus dientes, ¿no? Que implican esta vida, ¿no? Y con eso el alquimista es capaz, en la cábala, ¿no? Scholem y todo eso está establecido, es capaz de dar vida. Solamente un Dios o el ser humano que tenga capacidades de Dios, y eso se muestra en la película también, un alquimista, puede establecer, decir, en este momento yo quiero vivir en el paraíso, y estamos todos en el paraíso. En el momento en que yo hable y nombre, toda la realidad se va a alinear con el nombre y la palabra, ¿no? Y eso solamente lo hizo Dios. Porque el único que tiene el uno en las creencias, ¿no? En las creencias, la autoridad, el único que abolió el abismo, que es capaz de abolir el abismo entre las palabras y las cosas, es un sistema de trascendencia. Cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea. Cualquier sistema de trascendencia es capaz, es lo más parecido a lo de Coelho, ¿no? Que dicen, decreta la realidad.
como si uno la pudiera decretar. En este momento no quiero tomar esta agua de hierba, sino que quiero, no sé, tomarme un café colombiano, y la realidad se hace. Y entonces yo me puedo tomar el café. La construcción de identidad mayor y el abolir el abismo entre las palabras y las cosas es la teoría natural del lenguaje. La posición de Hermógenes, que es la teoría convencional del lenguaje, es la que nosotros vamos a estudiar a la universidad, la que nos lo pasan, ¿no? Que todos dicen, esto es un pacto lingüístico, todo es un pacto, ¿no? Entonces no hay nada natural en la mesa, ciertas categorías, 3 patas, 4 patas, algunos dirán, ¿no? Igual que en las sillas, ciertas categorías, categorizaciones, pero no hay nada porque podríamos haberla llamado silla. Piensen ustedes, pero uno dice, no, pues sí, ya le pusimos mesa, pero no hay nada en esa cosa natural que implique la palabra. Y entonces aquí están las dos grandes teorías sobre el lenguaje. Cuando Platón le pone Cratilo y no Hermógenes, está tomando una posición, es político. El lingüístico es filosófico, porque está dándole una prioridad, está diciendo, yo como filósofo apuesto a una teoría naturalista del lenguaje. Y es muy fácil, él creía en la ciudad de las ideas, como nosotros vimos, y que nosotros éramos fantasmas, fantasmagorías, ¿no? Imitaciones debiluchas, imperfectas, de esta ciudad de las ideas. Y por lo tanto, él iba siempre a establecer órdenes naturales, sistemas trascendentes. Es muy fácil. Fíjense que en el cuento, La noche boca arriba, de Cortázar, hay un epígrafe que habla de los motecas. Y dice que los motecas salían a cazar personas en tal y tal tiempo, y eso se llamaban guerras floridas. Entonces la pregunta era, cuando nosotros nacíamos en la universidad, decía, ¿quién sueña a quién? ¿El moteca al motociclista, porque sueña el moteca al motociclista, o el motociclista al moteca? ¿El argentino actual, o digamos de Buenos Aires, o el moteca que está, este indígena de la guerra florida? Son universos paralelos. Cortázar trabaja mucho con los universos paralelos, y como un puente de repente los cruza. Y entonces, ¿qué es lo que uno tenía que decir? No, es el moteca el que está soñando al motociclista. Porque el epígrafe nos está marcando toda la sucesión temporal, todo el indicio de tiempo. Por eso que todo es indicio temporal, ¿no? El indicio espacial, todo es indicio, eso es Barthes. Y Derrida también, todo es indicio, todo es marca de una marca de una marca, una huella de una huella de una huella. Entonces cuando yo leo una parte, leo presencias, pero lo que yo tengo que saber es que detrás de eso hay huellas, 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 y huellas, y huellas. Entonces, me tengo que olvidar del origen. Un buen crítico se olvida del origen y acepta el texto y establece un pacto de lectura. Le da una credibilidad al texto, eso se llama verosimilitud. No verdad, porque no es historia, no hay noticia, ¿no? Sino que es un pacto de verosimilitud en la lectura. Y ese pacto hace ese mundo posible, ese mundo creíble. Puede ser de ciencia ficción, de lo que ustedes quieran. Entonces, acá Borges va construyendo una historia, y en cada cuarteta redonda, ve que después me voy a la cuarteta, cada cuarteta hasta la número 18, este texto tiene como 40 páginas, y como lo entregué después me lo evaluaron mal. Lo entregué como una semana después, y como me demoré, pero no le importó a la persona que tenía 40 páginas frente a las que habían pedido 10, 20, no importa. Nuevamente, la rigidez, ¿no? La fecha, entonces se marca la irresponsabilidad. Sí, pero este texto ha sido publicado en distintos lados, yo soy conocida un poco por este texto, a mí este es como lo primero que hice bien,
y dije yo, ya, esto es lo mío, y a esto me gustaría dedicarme, qué sé yo, y porque esto me gustó, me divirtió mucho hacerlo, y realmente porque nadie entendía quién era Derrida en ese momento, no sé, pues. A mí me gusta hacer como lo difícil también, algo más fácil, más divulgativo, y yo pensaba, no, yo creo que puede servir la deconstrucción para un poema como el de Borges. Claro, tuve que ir a ver la película. Después yo me enteré que Borges había ido a Alemania y había aprendido alemán leyendo el Golem de Gustav Meyrink, y además que se había entrevistado con Gertrude Scholler. Borges le gustaba mucho lo difícil, y una de las cosas más difíciles que hay es la cábala, porque ahí tiene que ver con una numerología, con un desciframiento, ¿no? Entonces, cada palabra, aquí por ejemplo dice nombre secreto, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarde letras y sílabas cabales. Qué loco, cábala, cabales, ¿me entiendes? Cómo va marcando el lenguaje está marcado. Y Borges sabía perfectamente que cada palabra puede ser tan precisa, tan pensada, y tiene una composición en esta cuarteta, ¿ves que son cuatro versos? Y son, si yo coloco los versos A, B, C, D, que así uno lo va midiendo, la A con la D rima, vocales, cabales. B con C, A con D, B con C. ¿Me entienden? Vocales con cabales, esencia con omnipotencia. Y vales, es consonante, vocales y consonantes riman, que es más difícil, porque hay rimas solamente asonantes, ¿no? Pero hay rimas consonantes, que son vocales, son asonantes y consonantes. Es decir, rima A-L-E-S, y acá abajo A-L-E-S. Esencia también E-N-C-I-A, y aquí E-N-S, o sea, C y A, o sea, todo, consonantes y vocales. Por lo tanto yo tengo que estar pensando todo el tiempo, igual como en la cábala, la palabra justa que rime con esencia, ¿no? Y vocales que rime al final, y siempre toda esa tiene que coincidir. En la próxima cuarteta, que se usa para canciones también, ¿no? Todo, por ejemplo, supieron con perdieron, pecado con borrado. ¿Me entienden? Quiere decir que yo pensé cada palabra. Las cuartetas redondas son eso, ¿no? Cuatro versos en donde si yo coloco letras, el primer verso es A, el segundo B, el otro C y el otro D. Entonces rima de manera consonante, vocales y consonantes, la A con la D y la D con la C. No lo construye cualquiera, ¿me entienden? Porque Borges manejaba mucho el tema del lenguaje, entonces usó esta técnica, y además da a la cábala, que es una de los escritos más difíciles de descifrar, porque yo tengo que manejar la cultura hebrea, tengo que manejar los mitos, manejar de alguna manera toda la alquimia, ¿no? Lo que significó la alquimia, y lo que significó Gertrude Scholler, porque Gertrude Scholler sí fue, digamos, un alquimista de la Praga, de la judería, de lo que se llama, no sé si ustedes han ido a Praga, es uno de mis sueños. Yo estuve con un profe que venía llegando de Praga, de la judería, y él me pidió este texto porque lo que más le llamaba la atención es que justamente coincidió con su viaje, que ya él falleció hace poco, y es Sergio Buscovitz. Entonces él siempre fue muy premiado en Italia, ¿no? En otros lados, pero en ese momento él había juntado plata para ir con su señora a las juderías de Praga, todo lo que implica Praga y todo, y manejaba muy bien el mito y todo, ¿no? Generalmente los creyentes católicos son también muy relacionados con lo hebreo, no sé por qué, pero hay un sincretismo, ¿no? La Jerusalén celeste y toda esa cosa. Y yo, que soy súper antirreligiosa, la verdad es que esto me sirvió, porque en el fondo me di cuenta, ¿no?, de los mecanismos principalmente fascistas de Borges, pues yo iba a buscar la parte política,
las conclusiones, que esto fue lo más difícil de aceptar, obviamente, para mis profesores, porque se supone que esto yo no tengo que decir, ¿no? A ver, dice, sin querer fuimos engañados y entramos en el universo hebreo, quizás formando parte de la terrible campaña sionista, que al final, que al igual que la década del 20, debió haberse desplegado en 1958. El año de construcción de este poema y que marca la primera década de Israel en Palestina, el 48 se había colocado, ¿no? Qué perversamente vigente se vuelve todo esto con la guerra actual del Medio Oriente. Yo la estaba construyendo este texto en 2007, por ahí. Quisimos ocupar el golem como un símbolo, pensando que era un fenómeno puramente estético, sin tener en cuenta que reunía tanto lo político como lo personal. Y sin embargo, nuestra deconstrucción nos conectó con la gran reflexión sobre el lenguaje. Así aprendimos que mito, filosofía, historia y literatura están hechas del mismo material, que la vida es solamente este bello y terrible lenguaje. Logramos sentir el fascismo de este escritor argentino y su elocuente valentía para ser de derecha en un tiempo donde la mayoría de los intelectuales eran de izquierda. Así lo pudimos ver como un golem deambulando por la literatura universal. ¿Entienden? Entonces, eso yo iba para allá, pues iba para ese, cuando da la mano Borges a Pinochet, ¿no? Esa construcción. Entonces, me impresiona porque es uno de los grandes, como Frankenstein, es uno de los grandes monstruos de la literatura universal, el golem. No hay casi ninguno que le dé fuerza o le dé productividad a películas, a poemas, con Borges se actualiza, a volantes, a afiches, a novelas también, todo en el fondo, el golem fue como productivo, ¿no? Y fue ocupado para todo. Y obviamente es el gran mito en esta cábala, ¿no? Una de las construcciones más difíciles, digamos, de la humanidad es la cábala, y el Borges ya tenía asumido el lenguaje terriblemente, entonces él siempre iba hacia lo más difícil, por eso también quería aprender alemán, ¿no? Y leer el Golem de Gustav Mendrich, ahí en lenguas vernáculas, ¿no? Y le costó mucho, de hecho dicen que se murió él sabía mucho inglés, dice que soñaba inglés, etcétera, porque sus abuelos y todo él viene inglés, era más natural, pero le costó mucho el alemán y dice que no lo logró, que una parte lo logró aprender y otra parte no. Ya. ¿Te gustó? Más o menos, y la idea es que puedan leer todo. Yo sé que de repente es medio son, pero yo trato de darle una vuelta y explicarlo, ¿no? Darle una vuelta a los mismos elementos que están ahí en cada cuarteta. Entonces, traten de revisarlo porque yo creo que ahí hay como cosas ahí que uno puede ir sacando. Es medio largo, pero al final igual sirve para reflexionar cada cuarteta redonda y además establecer una cosa súper cuática, o sea, hay muy pocos poemas que son cuartetas redondas y que tienen 18 cuartetas redondas, es muy difícil. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Suponía que yo tenía que entregarlo como en un mes y me demoré como una semana más, un mes, o sea, un mes y una semana, pero me amanecí casi todo ese mes. Me quitó el sueño, porque me metí en lo que se llama los monstruos, me gustan mucho los monstruos. De hecho, soy conocida en la universidad, cuando yo presenté esta cuestión, soy conocida por el golem, porque los profes se acuerdan de los trabajos, no de uno, sino que se acuerdan de los trabajos. Entonces, este trabajo fue como mi primer trabajo en el magíster, pero me molestó un montón que me lo hayan evaluado, creo que fue como un 6,5, una cosa así, porque lo presenté. Entonces ahí yo también me di cuenta de eso, porque ahí siempre hay que respetar las fechas y todo eso, ¿no? Pero que uno está dentro del partido del orden, ¿no? Está dentro de esta tiranía del lenguaje, esta dictadura de la luz. Y, y obviamente, claro, pero me gustó porque aprendí mucho. Ahí aprendí a analizar, pues, aprendí realmente a producir algo. Entonces, en la universidad tenía sentido ahí, en ese momento. Y cuando tú intentabas buscar
porque primero tenías la idea de la expresión y entonces tú buscabas la palabra para hacer la coincidencia en la estructura de la cuarteta. De repente, cuando te era muy difícil encontrar la palabra, ¿no te hacía la tentación de cambiar un poco la idea de lo que querías expresar? Sí, Porque encontraste otra que pegaba mejor. claro, y también, por ejemplo, pensé en dejarlo, pensé que también no funcionaba yo para esto, me pasaban varias cosas, po. Y también pensaba que, o sea, empecé como de muy básico nomás. Dije yo, voy a deconstruir la primera cuarteta, entonces tengo que leer el Pratilo, porque está en paréntesis. ¿Y por qué está en paréntesis? Y hay un libro de Bolaño que se llama así, entre paréntesis. Y hay otro libro de Baqués también que habla del entre paréntesis. Hay textos que reflexionan sobre el paréntesis y revistas que se han llamado en paréntesis. Entonces yo dije, pero ¿por qué está entre paréntesis? Y esa era una pregunta que dice el paréntesis. Es una presencia que oculta una ausencia, pero ¿qué no dice? Entonces eso me quitaba el sueño. O sea, acá hay mucha pregunta, la pregunta te dice algo, el paréntesis te dice otra cosa, el señalar la palabra, ¿no? Que tú no la puedes citar, sino que tienes que usar una especie de apóstrofe, unas comillas chiquititas que son de una, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre. Que son Apóstrofe. ¿Cómo se llama? Apóstrofe, entiendo. Como claro, y esa Un tilde. claro, y eso es diferente a la pregunta o es diferente al paréntesis. Y aquí está muy bien utilizada la herramienta, ¿no? Entonces ahí tengo los signos de puntuación y eh, todos los signos están en este poema. Y ahí me di cuenta de que Borges sabía muy bien lo que estaba haciendo, que yo no tenía idea de la cábala, ¿no? Y que tenía que ir al Cratilo, que tampoco lo había leído. O sea, el Cratilo no me lo hicieron leer en la universidad. Y entonces me di cuenta de que no hay análisis sin filosofía del lenguaje. Entonces, y sin Cratilo, ¿no? Sin el Cratilo y todo eso. Y eso me permite pasarlo también ahora. Y Borges también, bueno, el golem es un monstruo, el monstruo es un exceso del límite, se sale del límite. Y entonces me dejó mucho tiempo trabajando con monstruos, con Frankenstein, eh, con todo lo que se sale del límite, ¿no? Y, y eso la literatura universal siempre está cruzada por esos monstruos, ¿no? Entonces por eso me llaman la atención, me llama la atención. Voy a compartir con ustedes algo que se llama No sé quién eres, que lo vi hace poco, una serie, la podrían ver, y es una persona que tiene amnesia. Maneja toda la historia para atrás, pero no tiene memoria de corto plazo. Y está en un psiquiátrico. Yo creo que eso ayuda. Me interesan esas voces porque se salen de esta frontera del conocimiento, ¿no? Porque alguien está marcando esa frontera. Entonces, cuando ya se sale, y soy fan de Frankenstein, me encanta eso, los autómatas, ¿no? Porque a veces en esos autómatas, igual que el golem, uno puede encontrar más humanidad que en el mismo ser humano. Y eso me conmueve, me hace llorar, me conmueve mucho eso. Es como encontrar más humanidad en los animales, ¿no? Entonces, eso siempre me ha conmovido desde niña. Ya, pues, estamos como... Fantástico. Tú nos mandas este texto. Sí, yo les mando al tiro ese texto para que puedan seguir viéndolo, y le voy a mandar esa película que también se puede ir viendo, y cualquier cosa nos estamos encontrando. El 16, lo tengo que mandar. Ya, pues. 16, sí. Súper, muchas gracias. Muy interesante. Ya, pues, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.